una frase en una revista de esas aburridas que hay en los aviones que decía: nadie puede conocer a su enemigo si primero no se conoce a sí mismo. Entonces, de ahí, yo tuve al principio como un disparador. Creo que el Espíritu Santo usó esa frase para comenzar a escribir este mensaje. Y luego que empecé a escribir y fluía, me di cuenta que sí venía del Señor, y que el Señor, si uno está atento, puede hablarte a través de una frase, a través de una película, a través de una canción. Yo siempre voy por la vida con los ojos abiertos, puesto que Dios me puede hablar hasta por un cartoon, un dibujo animado, y digo: Señor, si me quieres decir algo y con esto puedo escribir un mensaje, yo estoy atento. Cuando leí la frase de que uno, para conocer al enemigo, primero debe conocerse a sí mismo, me llevó a pensar de que es verdad que de las miles de batallas que vamos a enfrentar, nuestra mayor batalla va a ser cuando tengamos que enfrentarnos a nosotros mismos, conocer nuestras limitaciones, nuestras miserias, nuestros pros, nuestros contras. No hay territorio más crítico o más difícil que tu propia mente, que nuestra propia mente. La mente es un campo minado, es un campo de minas, donde uno, si no pisa correctamente, puede que te explote. La mente nuestra no es simplemente un órgano más, es posiblemente la batalla más importante que tengamos que liberar nuestra mente para poder pensar como Dios quiere. La Biblia menciona en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. En otras palabras, de manera práctica, la manera en que uno piensa es cómo se va a comportar. Parece algo infantil, pero cuando nos ponemos a pensar que nuestra mente determina nuestra vida, cómo nos paramos ante la vida, cómo reaccionamos, ahí es cuando nos cae la moneda que para encontrar la libertad absoluta, uno debe pelear posiblemente gran parte de nuestra vida para liberar nuestra mente, para que nuestra mente se libere, para que pensemos de una manera libre, porque creo que toda batalla que se enfrenta en el mundo exterior primero debe liberarse en nuestro mundo interior. Allí me retrotraigo a la frase del inicio del mensaje: es imposible enfrentar un enemigo, inclusive enfrentar al enemigo, si primero no sabemos cómo ser libres de nuestra mente, cómo ganar las batallas internas. En su momento el Señor menciona el libro de Isaías en la sinagoga, y en Lucas capítulo 4:18, mencionando a Isaías, dice: el Espíritu del Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Lucas 4:18. Me ha salvado, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Y esto es una de las cosas que más nos importan esta tarde. Y para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Siempre pensé que liberar la mente puede ser más complejo que hacer que alguien que esté confinado en una silla de ruedas comience a caminar. Claro que esos mensajes, esos milagros, esos de las sillas de ruedas o del que tira las muletas, el que tiene una muela emplomada con oro, suele ser más llamativo. Entonces hasta hay un tiempo de testimonio: ¿qué hizo Dios con su vida? Y yo tenía cáncer y ahora no, desapareció. Ese es el poder de Dios también. Yo no podía caminar, haga lo que no podía hacer. Bueno, corra para allá, venga para acá, salte, qué sé yo. Son milagros que uno los puede ver de manera gráfica. Pero la libertad de la cautividad mental, cuando una mente se libera, es muy difícil que alguien diga: yo vine a este servicio con la mente cerrada. ¿Y qué pasó? Dios me la abrió. Es difícil. Y para mí es uno de los peores desafíos. Digo peores en términos de que hay otras cosas que son más sencillas. Orar por un enfermo, vamos a orar que Dios haga la obra. He visto cientos de milagros. Pero la mente, cuando está cautiva, a pesar de que es una promesa de Dios, libertad a los cautivos, vaya que es una tarea que demanda oración, que demanda fe, porque una mente cerrada no te deja ver en fe, no te deja ver el futuro. En cambio, si la mente es libre, si tu mente es libre, las posibilidades que tienes en el futuro no tienen límite. Una mente libre te permite ver oportunidades que permanecen cerradas para quienes tienen un pensamiento limitado.
quien tiene el pensamiento limitado no ve nada. Nada, no, todo va a salir mal, las cosas van a ir de mal en peor. Pero el que tiene la mente libre dice, yo le creo cualquier cosa a Dios. Porque en donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Libertad. Entonces una mente libre te abre el futuro. Solo una mente libre, que no hay cautividad, le puede creer a Dios como un niño. Dice, yo le creo todo a Dios. Pero para tener esa fe de niño uno tiene que tener una mente libre de toda cautividad. Por eso insisto, si uno no conoce bien su propia mente, podría caer en el error de ser un prisionero de su pensamiento limitado, transformarse en preso y carcelero a la vez. Encerrar la mente en una celda de modo que no puede ensancharla, que no puede abrirla, que no se abre a lo nuevo que Dios quiere hacer. ¿Y qué es esto de abrir la mente? No es una cosa humanista o algo que a mí se me ocurrió. La palabra relata en San Lucas 24:13 que iban unos caballeros camino a Emaús, a una ciudad, luego de la resurrección de Jesucristo. Cristo ya había muerto en la cruz, había estado 3 días en la tumba, resucita, y estos no saben que Jesús en un momento resucitado se les une en el camino. Y lo que pasa es muy llamativo. Dice San Lucas 24:13. Y aquí 2 de ellos iban caminando el mismo día a una aldea, a una ciudad llamada Emaús. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y se puso a caminar entre ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. O sea, era Cristo resucitado, se les unió en el camino y no le conocieron. Entonces comenzaron a hablar con Jesús desde Moisés, siguiendo por todos los profetas. Entre paréntesis, esto me da la pauta de que no eran neófitos, eran conocedores de la Biblia o de las Escrituras. Y entonces el Señor se les puso a explicar todas las Escrituras que hablaban referente a Él. Lo que había dicho Moisés, lo que había dicho Abraham, lo que había dicho Isaías. Entonces, dice el versículo 31, le fueron abiertos los ojos, y le reconocieron. Y ahí él desapareció, se fue. Le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Y se dijeron en uno al otro, claro, por eso ardía nuestro corazón dentro de nosotros. O sea, por eso nos palpitaba el corazón fuerte y teníamos como taquicardia. Cuando Él nos abría las Escrituras. Me fascina el término que utilizan, aún en el original. No dice cuando nos leía, cuando discutíamos, cuando debatíamos, sino que usan el mismo verbo que utiliza para abrir los ojos, cuando nos abría las Escrituras. Así que hay 2 cosas que se están abriendo ahora, los ojos y las Escrituras. ¿Me siguen, sí o no? Primero se le abrieron los ojos, vieron que era Cristo. Después se le abrieron las Escrituras. Dice, con razón, nos abría las Escrituras. O sea que dan la pauta de que las Escrituras, lo que habían escrito los profetas, eran todas letras muertas. No estaban vivificadas. Pero ahora se les abrieron las Escrituras. Es como cuando tú lees un versículo que no tenía sentido, pero de pronto en cierta crisis de tu vida ese versículo cobra un sentido que dice, no lo había visto, no lo había pensado. Se te abren las Escrituras. Y finalmente, dice el versículo 45, les abrió la mente para que comprendiesen las Escrituras. Tal cual. Les abrió. Ojos, Escrituras y mente. Entonces me da la pauta de que uno puede abrir los ojos el día que acepta a Cristo en el corazón. Abrí los ojos, estaba perdido en el pecado y Cristo me hizo nueva criatura. Luego se nos abren las Escrituras porque hacemos el bienvenido a bordo en el caso de esta iglesia, la orientación, vamos al seminario, estudiamos la palabra y las Escrituras se nos abren. Pero luego hay una tercera apertura que es la mente para comprender las Escrituras. O sea, yo puedo tener mucha Biblia, puedo ir al seminario, hay gente que se sabe hasta el color de pelo que tenía Abraham y saben cuánto calzaba, cuál era la talla de calzado de Pablo, pero no, o la graduación de los anteojos de Saulo, pero no saben que esas Escrituras todavía pueden abrirse ante él si Dios le da una apertura espiritual. Entonces, cuando yo leía esto digo, sí, es cierto, podemos ser cristianos y ser cautivos de la mente, porque cualquier parte de tu cuerpo que no usas se empieza a atrofiar. Los músculos inmediatamente se atrofian, lo que no usas se atrofia. Inclusive los que hacen gym y los que hacen actividad física, si tienen un personal trainer, un entrenador, te va a decir, vamos a cambiar las rutinas.
Porque si haces siempre la misma rutina, levantas siempre las mismas pesas, siempre caminas las mismas distancias, tarde o temprano los músculos se amoldan al estrés al cual quieres someter tu cuerpo. Y tus músculos dejan de crecer. El cuerpo se amolda a todo. El cuerpo es muy noble. Dios lo creó con una nobleza absoluta, adaptado a todo. Entras a un lugar y dices, qué frío, y después te adaptas. Yo he ido a zonas muy frías donde hace un frío espantoso y la gente sale en camiseta. Y yo digo, no te estás congelando, y yo ya no sé qué ponerme arriba, quiero salir con la manta. Y me dicen, no, acá estamos acostumbrados. El cuerpo se acostumbra a los climas o lo que se acostumbran al calor. He estado en países o ciudades que las lagartijas se escupen las manos antes de cruzar el asfalto. Y yo digo, no tienen calor, yo ya no sé qué sacarme, me quiero arrancar la piel. Y ellos no. Con un ventiladorcito así tan hecho. Porque el cuerpo es noble, nos adaptamos a todo. Y dentro de esa adaptación está la atrofia, que es una suerte de adaptación. Nos atrofiamos a cualquier actividad. O sea, el cuerpo se acostumbra. Y el cerebro es un órgano que cuando no se usa, también se atrofia. O sea, la conexión entre las neuronas deja de seguir creándose. Porque lo único que nos sigue creciendo en el cuerpo, además de las orejas, vieron que las orejas se van creciendo, no sé por qué. Mi papá tenía unas orejas chiquititas, hace poco lo vi, tenía las orejas como un cocker, hasta acá le llegan. Pero además de las orejas, lo que sigue creciendo es el cerebro, las conexiones neuronales. La neurogénesis se llama. O sea que hay un cableado que se sigue abasteciendo a sí mismo y creciendo. Es el único órgano que se sigue ensanchando. La neurogénesis continúa en la vida del cerebro adulto. O sea, un niño nace con poquitos cables, por decirlo de una manera infantil, y después ese cableado se va conectando y hay una neurona con la otra, una célula con la otra, hasta que uno dice, bueno, ya creció. No, el cerebro se sigue ensanchando día a día, si lo sometemos al estrés de aprender. Si uno lo somete a la atrofia, al descanso, el cerebro queda ahí con lo que aprendió, nada más. Los niños pueden aprender hasta 7 idiomas, porque la neurogénesis recién comienza. Entonces uno le puede enseñar mandarín, le enseña mexicano, el castellano verdadero, inglés. Le enseña alemán, todo, aprende, ¿Y qué nos pasa después de adulto? No podemos aprender otro idioma, pero ni aunque nos torturen. Y andamos hablando, aparca la troca, te llamo para atrás, porque hablamos así. Porque el cerebro se empieza a atrofiar. Y decimos, pero ¿cómo si yo antes de chiquito podía aprender tanto? Y hoy no se entra. Ustedes creen, y se cree, no, es que el cerebro se me envejeció, decimos. Es que ya no tengo la mente de un adolescente o de un joven cuando iba a la universidad. Y es al revés. Comprobado científicamente que en la vida adulta podemos seguir aprendiendo más todavía. Si nosotros ejercitamos, es como el estado físico. Vas a tener el físico que desarrolles. Si nunca vas al gimnasio, si nunca caminas, te van a doler las coyunturas de dormir. Te vas a levantar. ¡Ah! ¿Qué te pasó? ¿Corriste una maratón? No, dormí torcido. Solo de dormir. No, porque el cuerpo se va atrofiando. Entonces, antes de conectar todo lo que quiero decir, en nuestra mente intentamos recordar nuestra vida, pero la mayor parte de nuestra vida, y esto lo dije en alguna otra ocasión, ha sido olvidada. No hay un cerebro que pueda almacenar toda tu vida. Adrede, se cree que por las noches el cerebro empieza una limpieza, limpia los gigas, reformatea tu cerebro y va quitando lo que se llamarían las cookies en términos informáticos. O sea, toda la información que queda almacenada allí en el subconsciente. El cerebro tiene que autolimpiarse, y esto es parte de la creación de Dios, para dar lugar al futuro, para dar lugar al mañana. Si no, hay un momento que tenemos 30 años y ya con 30 años vividos tenemos el cerebro ocupado, no podemos vivir más. Entonces el cerebro lo que hace es limpiar los recuerdos, y la mayoría de las experiencias, los momentos, los detalles
desaparecen ocultos tras algunos pequeños momentos seleccionados al que denominamos nuestro pasado. Pero son seleccionados. Nadie recuerda toda su infancia, nadie recuerda toda su juventud. Aunque algunos estén diciendo, sí, yo la recuerdo. No, recuerdas fragmentos que estuvieron conectados con lo que sentiste, en cómo te hicieron sentir. Pero no recuerda todos tus días de colegio, todos los nombres de tus maestras, los nombres de todos tus compañeritos. Hay personas que a lo mejor a tus 10 años eran re importantes para ti, hoy no recuerdan ni la cara ni el nombre. Y eso sucede de manera consciente, sucede sin que nos demos cuenta porque olvidamos recordar y la mente se va liberando. Por cada momento que recordamos hay otros 1000 que olvidamos. Por cada momento que nos acordamos hay 1000 que desaparecen. De hecho, hay un sistema que tenemos en el cerebro que borra momentos que son escabrosos, traumáticos, y a algunos literalmente se les va de la mente y se ocultan como si fuese una suerte de alacena, de warehouse del inconsciente. Hemos hecho muchas veces sanidad interior a personas que arrastran una tristeza y no saben por qué. O que se paran ante la vida de manera traumática y dicen, no, pero yo tuve una infancia feliz. Y de pronto esa gente te dice, estuve un domingo en el servicio y de pronto vino una imagen de mi niñez y me acordé de que abusaron de mí. Uno dice, ¿cómo se va a olvidar una cosa así? Hay gente que lo tiene como un recuerdo traumático y no lo puede superar. Hay otros que el cerebro los liberó de esa carga de alguna forma y lo ocultó en el subconsciente. Pero claro, su vida se empieza a definir a partir de ese abuso, aunque él no lo recuerde. Y aquí ha habido mucha gente que ha dicho, en un servicio, mientras adoraba, vino una imagen a mi mente. Me acordé, no solo de un abuso sexual, puede ser un abuso verbal. Me acordé de un momento en que no me sentía amado, amada, que me hicieron a un costado. Y Dios se lo saca a la luz, no para que sufra, sino para extraerlo, para sanarlo. Y a partir de ahí todas las cosas son hechas nuevas. Pero el cerebro es tan sabio y tan noble que a veces borra momentos que son tristes, que ya ni te los acuerdas, que si te los acordaras capaz que no podrías vivir en el presente ni disfrutar el futuro. Porque hay algunos recuerdos que sí quedan para toda nuestra vida y es el laberinto por el cual tienen que viajar nuestras experiencias futuras. Las experiencias del futuro viajan por el laberinto de los recuerdos que sí, valga la redundancia, nos acordamos. De los momentos del pasado que sí los tenemos presentes. Pero los recuerdos, sea que estén en el consciente o en el subconsciente, crean barreras. Todos tenemos barreras por las cuales filtramos nuestras experiencias. Yo decía el domingo pasado que los primeros 6 años de vida de un ser humano marcan la vida adulta que va a tener. La forma de pararse ante la vida, la forma de reaccionar, tu carácter. Después la vida te va enseñando mucho. El entorno te va cambiando, pero la esencia es formada en los primeros 6 años. Y esos recuerdos filtran tu manera de ser. Si te criaste en un hogar donde todo era grito, donde todo era negatividad, algunos tuvimos padres que nunca enfatizaron, no exacerbaron lo positivo, sino siempre lo negativo. No digan amén, pero por sus caras veo que hacen sí, la mayoría. Los padres de antes no decían, pero qué bien que colgaste la toalla esta vez. Uno iba a buscar la recompensa y decía, ¿viste mami que colgué la toalla? Y más vale, era hora que lo hiciera, decía la vieja. No espere que te felicite cuando hagas las cosas bien. Pero cuando hacías las cosas mal, ¡pac!, te daban. Entonces uno siempre estaba esperando la negatividad. No hagas esto, no tires la toalla, no dejes el calzón como un florero. Y de grandes buscamos pastores e iglesias que se identifiquen con esas experiencias. Hay gente que le gusta que le peguen desde el púlpito, le encanta. No, le encanta. Y el pastor dice, que vienen acá con esa cara de miserable, hipócrita. Y la gente, aleluya, más. No sé. Son felices. Vienen acá y dicen, ay, qué like, este pastor parece un comediante, no me pegó. Hay gente que quiere que le pegue. Pero porque fueron formados así. Fueron formados que le tienen que dar. Es su filtro mental. Ellos, si no es así, no es de Dios. Si no viene doctrina y los exhortan y se van con una culpa grande, entran con una culpa como un ratón y se van con un canguro. Si no es así, Dios no habló.
Tienen que irse con una convicción que no se les va en toda la semana. Pero bueno, hay gente que ya está preparada mentalmente así. Necesita a través de la culpa edificar su temperamento. Otros son libres y dicen, no, yo tengo convicción de pecado, pero inmediatamente me cubro con la sangre de Cristo, soy libre, me voy feliz, puedo venir con culpa, me la saco en los primeros 5 minutos a los pies de la cruz. Pues esas son las barreras. Entonces, cuando uno conoce su mente, empieza a escoger sus recuerdos. Porque lo que recuerdas es el modo que moldeas tu mente y después tu vida. Los recuerdos son el diseño de tu mente. Tuve que cambiar, yo tuve que seleccionar mis recuerdos. Para poder honrar a mis papás y a mi mamá, yo no pude recordar todo. Tuve que seleccionar mis recuerdos y eso provocó honra. Porque si yo recordara todo, no me dan ganas de honrarlos. Perdonen si sueno mal hijo, pero es así. Si yo me acuerdo todo, o lo que es peor, selecciono las partes más feas. No solo no los honro, sino que los empiezo a detestar, a odiar. Porque digo, no, y cuando estaba borracho, y cuando me pegaba, y cuando me hacía... Pero entonces empecé a seleccionar los buenos recuerdos. Eso es la mayordomía de la mente, ejercer dominio sobre los recuerdos, el inicio de conocer cómo funciona la mente. Porque hay muros que te atrapan en un pensamiento y te dicen, no te muevas de ahí. Entonces uno tiene que crear nuevos recuerdos, buscarlos. Hay cosas buenas que te han pasado. Pero a veces la mente nos engaña y se va para las partes más feas. Y si tenemos solo la parte más fea editada, así vamos a ver también el presente y el futuro. Entonces uno tiene que administrar, ser mayordomo de sus recuerdos, porque tal es su pensamiento, tal es él, dice la palabra. ¿Me siguen? Uno tiene que aprender a decir, ¿qué es lo bueno que me pasó? ¿Qué es lo lindo que yo puedo recordar de esto? El cerebro, hoy en el primer servicio hice lo mismo y haré lo mismo para que no se sientan discriminados. Quiero presentarte a un vago que convive contigo. En el primer servicio todas las mujeres miraron al marido diciendo, era hora que Dios te empezara a hablar. Pero no hablo de tu cónyuge, hablo de que todos convivimos con un vago comprobado. El cerebro es un músculo perezoso. Ese es el primer vago con el que convivimos, está acá. El cerebro es un músculo perezoso, por eso somos tan enseñables y una vez que aprendemos algo no lo queremos desaprender por pereza. El cerebro es tan vago que cuando aprende algo no hay manera de sacárselo. Desaprender es lo más difícil que podemos vivir como seres humanos, es la peor batalla. Por eso el Señor lo que lo llevó a la cruz fue cuando dijo, oíste que fue dicho y aprendiste por Moisés tal cosa, mas yo digo. Aun cuando Jesús venía a simplificar la ley, no lo aceptaban porque tenían que desaprender la ley. Porque uno pensará, si te dan 700 normas de tránsito para conducir y sube un nuevo presidente que dice solo hay 3 normas de tránsito, ¿por qué te enojarías con él? Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál? Y ahí el Señor podía haber dicho, no, como el mandamiento. Cumplan los 670 mandamientos que cumplen los judíos más los otros 10. No solo un mandamiento, amarás al Señor con toda tu mente, con tu corazón, con tu alma. Ama a Dios como a ti mismo. Ese es el único mandamiento que tienen que seguir. Y ellos dicen, no, porque no es lo que aprendimos. Porque el cerebro es un órgano perezoso, ya aprendimos y no vamos a desaprender. Eso no es lo que aprendí, eso es lo que algunos dicen, yo defiendo la senda antigua. Creen que defender la senda antigua es defender la vieja manera de hacer las cosas, proteger el fuerte. Y no voy a aprender nada nuevo. Y la Biblia está lleno de episodios donde dice, nuevas son mis misericordias cada mañana. He aquí hago cosa nueva, no las haré notorias. He aquí cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a tu corazón. Dios es un Dios que ama lo nuevo. Él no dejó de crear en el 6º día. Dijo, ya está, se me acabó la creatividad. Todo lo que sabía ya lo hice en el universo, lo puse ahí. No, Él sigue siendo creativo. Pero nuestro cerebro es tan vago que una vez que creemos algo, no queremos no creerlo. La misma estructura que nos hace enseñables también nos hace no enseñables. Porque si uno cree que ya se sabe todo, no le queda nada por aprender. La Biblia los llama necios o sabios en su propia opinión.
Aquel que dice, yo ya lo sé todo. Y es muy irónico que las personas más inteligentes son las más conscientes de lo mucho que no saben. Los genios de este mundo contemporáneo, Albert Einstein, Steve Jobs, son gente que fueron genios porque tenían una curiosidad insaciable por lo desconocido, por lo que no estaba hecho. No se quedaron con que ya se inventó el fuego y la rueda, ya está. Cuando uno dice, mira todo lo que me falta aprender, está así de la genialidad, de la chispa de la inteligencia. Cuando uno cree que se lo sabe todo y se pone en crítico, no recibe más de nadie. Entonces su estructura mental es, yo ya lo sé todo porque egresé del seminario, porque tengo ministerio, porque tengo llamado, porque tengo trayectoria. Y si no tienes cuidado de ti mismo, puede que estés en el interior de una mente cerrada y no puedas ver el futuro porque estás viendo continuamente el pasado. Entonces, si ves el mundo como carente de oportunidad, es porque estás ciego a todo lo que Dios infinitamente te puede dar. La arrogancia hace rígido el cerebro. Una persona arrogante es rígida, pero la humildad te permite tener una mente que permanezca abierta. Necesito aprender. Yo celebro los que vienen cada domingo acá diciendo, a ver, ¿qué me habla Dios? A ver, ¿qué voy a aprender hoy? De todo, porque Dios me puede hablar de física, de astronomía, de la Biblia, de todo quiero aprender. Cuando hay una alma enseñable, tu mente se va ensanchando. Y rara vez una mente que se ensancha vuelve a su tamaño original. Es lo único que permanece ancho. Cuando Dios ensancha las estacas de tu mente, nunca más vuelves a convertirte en una persona pequeña. Todos conocemos las historias de cómo los elefantes en los circos permanecen atados. En realidad no habría cadenas para sostener a un elefante, para amarrar a un elefante. Pero lo que se estila es que cuando son chiquititos se les ata la patita a un palito y una cuerda. Y ese palito y la cuerda, el elefantito hace así durante 2-3 días y ve que no se puede mover y su mente le dice, estás atrapado. Luego el elefante gana libras, gana volumen y tamaño, y no solo podría hacer así, cortar el palito, sino llevarse la carpa entera. Pero sus recuerdos le mienten. Sus recuerdos le dicen, estás atrapado, ya probaste hace muchos años y no te vas a poder mover. Sus recuerdos le dicen que su pasado también es su futuro, que lo que él experimentó lo va a volver a experimentar. Y el Señor me dice que aquí hay mucho espíritu de elefante. Ay, no puedo. Ya probé. Y está así, y lo ves así como un mamut y decís, pero ¿de verdad no cortás la soguita? Y están atados a una soguita del pasado, porque el recuerdo le miente. El recuerdo le dice, tu pasado es tu futuro. Siempre tuviste un carácter putrefacto, ¿por qué crees que vas a cambiar? Siempre fuiste pobre. La miserabilidad, yo digo siempre, la pobreza sí es un estado real, pero siempre proviene de un estado espiritual. La pobreza empieza acá, porque hay gente que a lo mejor gana $1.500 por mes, no le alcanza para nada. Dios los bendice con 2.000 y los gastos se le van a 3.000. Entonces Dios le bendice con 5.000 y gasta 6.000. Le viene 10.000 y gasta 11.500. Porque su mente ya está preparada para saber que él trabaja para pagar, no trabaja para ganar. Y eso lo heredamos. La mayoría de nosotros nacimos, como digo siempre, en países donde no teníamos nada, donde no había postre, donde había que comer lo que había, si es que se comía. El menor de 4 hermanos soy. Los que somos menores, los Benjamín, heredamos todo, hasta los calzones, heredamos todo. Yo heredé calzones agujereados y surcidos de vuelta. Yo heredé calzones. Ahora imagínense, cuando yo nací, mi hermano mayor tenía 30 años. Y pasó ese calzón y iba haciendo escala. Se sacaba el calzón y se lo pasaba al de 20 y pico. Y el de 20 y pico al de 12. Y el de 2, cuando llegaba a mí ese calzón, había vivido, muchacho. Siempre era así. Entonces yo me acostumbré a que no hay, a que todo había que ahorrarse. La zapatilla agujereada había que aguantarse. Pero de verdad, no había. No teníamos recursos.
Yo tuve que cambiar el paradigma mental, si no hoy podría tener un poco más de recursos y sin embargo tener la misma mente atascada ya, el elefantito en el palito. La mente se preparó para no tener. Y cuando uno vive, no voy a tener. Yo conozco gente que tiene plata ahorrada y no da, no siembra, no gasta por si le falta. Ay, yo no tenía planificado este gasto. Pero te estoy pidiendo que pagues el café, $4. Sí, pero me rompe el presupuesto y tiene 50.000 ahorrados, pero porque es pobre. La pobreza está acá. Salir de Egipto salimos la mayoría. Sacarse Egipto de adentro te puede costar años o toda la vida o nada. O nunca te lo puedes sacar. La esclavitud es un estado mental, es una cautividad que te mantiene como que todavía no tienes la fuerza del elefante adulto y sin embargo estás atrapado como un elefante pequeño. Entonces el cerebro es un órgano inherentemente perezoso y se limita a cualquier límite y se limita a cualquier patrón previamente fijado por una conducta del pasado, por algo que nos dijeron sin querer. Por eso siempre es tan importante probar algo nuevo. La Biblia está llena de cosas nuevas. Si viene el vino nuevo y el odre viejo no está listo, el vino nuevo rompe el odre. ¿Se acuerdan? La nueva revelación te va a romper la vieja estructura mental. La Biblia es un libro de novedades. Sin embargo, lo nuevo amenaza la tradición. Los cambios siempre asustan. Eso es nuevo, nunca lo vimos. Sí, pero no está haciendo nada malo. Sí, pero seguramente a Dios no le gusta. Yo nací con esas cosas. Esto a Dios no le gusta, esta música a Dios no le agrada, esta ropa no es de un hijo de Dios, esa música no se debe escuchar, esa comida tampoco le agrada al Señor, esa tienda no se va, en ese lugar no se va, en esa calle no se camina. Todo era lo que desagradaba a Dios. Y me fui creando con esas cárceles, de modo que si el Señor no me liberaba de la cautividad, yo no estaría inspirando a nadie hoy. Estaría transmitiendo los mismos miedos, estaría siendo también un guardia de prisión, diciendo: usted no haga, usted qué hace, y usted por qué se puso ese peinado, qué hace con ese vestido, qué hace con esa... Estaría así. Sería un policía cósmico, como creyendo que Dios también lo es, cuidando y protegiendo que nadie se mueva de esa senda que llamamos senda antigua y que defendemos a ultranza. Sin embargo, el Señor siempre nos llama a cosas nuevas. Yo digo siempre, las personas que quieren ensanchar su cerebro deben probar perspectivas nuevas, leer libros de otros autores, con otras perspectivas. Por ejemplo, si tú eres un médico y te recibiste de doctor, de médico, y luego vas a máster de medicina, vas a congresos médicos, tú dices: yo continuamente me estoy actualizando, pero te estás actualizando en la disciplina que ya conoces. El cerebro se te atrofia porque solo manejas una disciplina. Si eres médico, deberías leer cosas de física, cosas de matemáticas, para que el cerebro se ensanche. El cerebro solo se ensancha cuando aprendes un idioma nuevo, algo que no está en tu sinapsis cerebral, algo que el cableado todavía se detuvo porque no hay nada nuevo allí que entró. Cuando tú provocas algo nuevo, tu mente se empieza a ensanchar. Y dicen que los que más viajan son los más inteligentes. Yo de algo sabía que por algo me había venido la inteligencia. Claro, porque comen comidas nuevas, dormimos en camas nuevas, conocemos ciudades nuevas, destinos nuevos, y eso te cambia la perspectiva, te hace un ciudadano del mundo. Entonces la mente se obliga. Hay gente que dice: ay no, yo si el churrasquito no me lo hacen así, vuelta y vuelta, con 2 cebollitas, porque mayonesa no como, porque yo no. Es gente que nunca viajó. Yo he viajado a países que te dicen: coman esto, y después te enteras que es lechuza muerta con 2 víboras adentro después. Pero hasta el paladar se atrofia. Hay gente grande que todavía se casó y cree que todavía vive con la mamá. Le tienen que hacerle huevito así, porque si sabés que yo no como lo amarillo del huevo. Ay, Dios mío, hacete hombre. Cuando uno crece, su cerebro se ensancha, prueba cosas nuevas, escucha melodías nuevas.
Y el Señor, cuando quiere hablar con sus profetas, con sus hombres, les dice: sal de tu tierra y tu parentela, sal de la tienda, sube a la montaña, baja a la montaña, vete a la otra ciudad. Dios nos movía. Él sabía que moverlos geográficamente, ponerlos en otra topografía, les iba a dar una nueva perspectiva. Moisés tenía que subir para encontrarse con Dios. No es que Dios estaba un poco más alto y se acercaba a verlo. Dios podía hablarle como tantas veces habló en el valle. Pero el caminar, el salir, el moverte, el probar cosas nuevas hace que tu cerebro se ensanche. Y cuando una idea, cuando algo creativo ensancha una mente, no vuelve nunca más al tamaño original. Porque Dios nos dio la capacidad de aprender hasta que muramos. Tengas 80 años, no tienes excusa para decir: yo ya tengo 80, ¿qué voy a aprender? Mucho. No aprenderás a manejar el celular, pero podrás aprender otro idioma, qué sé yo. Aprender es una cuestión de mayordomía, porque en un momento dejamos de ampliar la mente y comenzamos a vivir de recuerdo, dejamos de crear el futuro y comenzamos a repetir el pasado. Entonces uno tiene que aprender, leer todo el tiempo, ser autodidacta. ¿De qué sirve egresar de la universidad, colgar el diploma y no agarrar un libro más en la vida? Te va a ganar la tortuga que viene leyendo todos los días. El que estudia en la universidad a veces es como la liebre. Corre, ya está, no estudio más. Y la tortuga va leyendo. ¿Cuál es la fábula de la tortuga de Esopo y la liebre? Que salieron a correr y la liebre se fue a dormir la siesta. La liebre se fue de juerga porque dijo: yo le voy a ganar a la tortuga. La tortuga nunca paró y siguió y cruzó la línea de meta y el conejo durmiendo. La liebre durmiendo. No el conejo, la liebre. Entonces creo que hay gente que tiene ese espíritu de aprender, de ser autodidacta. Dice: yo voy a aprender hasta que me toque morir. Yo estaba leyendo que según el laboratorio de neuroimagen de la Universidad del Sur de California, el ser humano tiene un promedio de 48.6 pensamientos por minuto. O sea, casi 49 pensamientos por minuto. Para que no andes sacando cuentas, estos son 70.000 pensamientos por día. 70.000. De los cuales los 70.000 pensamientos, el 92% son pensamientos negativos. Más del 30% son pensamientos de sexo. Pero eso no es el caso. Otro día les hablo de eso. La Biblia dice que hay que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Yo digo, si tengo 70.000 pensamientos por día, ¿cómo los llevo cautivos a pensar como Cristo? Hay demasiados pensamientos para llevar cautivos. Entonces la única forma de llevar cautivo tantos pensamientos que nos inundan, que todos, que de alguna forma pensemos como Cristo, es lo que trato de decir, es armar una cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? El término se acuñó en 1850, esa frase o esa palabra, la inventó un ingeniero alemán. Decía: la cosmovisión es la manera que ves el universo y el mundo, y a partir de ahí, la forma en que vives tu vida. La cosmovisión es el filtro del pensamiento. Tu mentalidad diseña tu mundo exterior. En el sentido práctico, es la manera que ves la vida. Tú ves la vida de una manera, yo la veo de otra, y el que está a tu lado la ve de otra. Es la misma vida, pero la vemos diferente. Conforme a cómo nos criaron, conforme a lo que abrimos la mente o la cerramos. Hay diferentes formas de ver la vida. Hay algunos que ven una oportunidad y otros ven un monstruo. Hay algunos que ven una ola para surfear y otros creen que es una ola que los va a ahogar. Y es la misma ola. La forma que vemos la vida es la cosmovisión, el filtro donde pasan esos 70.000 pensamientos diarios. ¿Hace sentido lo que trato de decir? ¿Hasta ahí me siguen? Bueno, si crees que el mundo está lleno de posibilidades y te levantas a la mañana y dices: el mundo hoy va a estar lleno de oportunidades, hoy algo va a cambiar, hoy puede ser un gran día, dijo Joan Manuel Serrat. Entonces te levantas y dices: hoy puede ser un gran día, y te levantas, vas a encontrar un gran día. Es bíblico, no lo inventó Serrat. Si tú dices: hoy me voy a encontrar con gente, seguramente hoy voy a encontrar con esa cara, ay, esa cara de culto, de esa que me mira, y aquel con cara de limón, y dice, es lo que vas a encontrar. Uno encuentra lo que está buscando. Siempre. Si tú vienes a River a ver lo que tienen mala cara, así los encuentras, así.
Pero si vienes a ver, los que tienen una sonrisa, así los encuentras. Entonces tiene que ver con qué perspectiva. Si te levantas buscando esperanza, vas a encontrar esperanza. Si te levantas diciendo, hoy es un día de oportunidades, vas a encontrar oportunidades. ¿Por qué? Porque la esperanza, la oportunidad, las caras malas, la desazón, la envidia, viaja contigo. Viaja con uno. Es como el nieto que le puso queso mientras dormía al abuelo en los bigotes. Y cuando se levantó, el abuelo dijo, uy, este cuarto apesta, que olor a pata. Y salió y dijo, el mundo apesta. Eran sus bigotes. El queso viaja en tus bigotes. No te voy a decir que repitas eso, pero llévatelo en el corazón. El queso viaja en tus bigotes, elefantito con la pata atada. Si tu mentalidad está formada por el enojo, está formada por la codicia, nunca vas a entender que estás encontrando el mundo que tú creaste. Uno crea el mundo que tiene en su mente. Para mí servir a Dios es fácil. Yo me tomé de la palabra, ligera es mi carga, mi yugo es fácil. Yo me divierto sirviendo al Señor. Cualquiera que me conoce sabe que yo me divierto, no me canso. ¿Cuándo duerme? Me dicen algunos. ¿Y cómo hace? ¿Dónde saca tanta energía? Cuando hace lo que te gusta, es fascinante. Yo estuve haciendo entrevistas esta semana, eran las 12 de la noche y yo estaba hablando de las 6 de la mañana. Puse el cerebro a dormir y seguía hablando solo en la boca. Entonces, la perspectiva que uno tenga de la vida es lo que va a encontrar. La mente es un filtro. Entonces uno crea un filtro mental. Uno no puede llevar todos los pensamientos cautivos, pero todos los pensamientos van entrando por ese filtro. Y ese filtro de alguna forma es como que los recibe a los pensamientos, algunos los eyecta y otros los distorsiona para que piensen conforme a tu filtro. Yo lo he vivido. He ido a lugares donde a mí le caigo gordo a la gente, no le gusto, se me sientan ahí a criticarme. Puede respaldarme el Espíritu Santo de una forma asombrosa, se levanta un muerto y entra por su filtro lo que ve, lo distorsiona y dice, por Belcebú lo hizo. Acomoda lo que vio a su filtro. Eso no va a cambiar. Ya están cautivos de la mente. Entonces van a encontrar lo que vinieron a buscar. Si tú te vienes a la iglesia con mente crítica, acá hay mucho para criticar. Mucho. No te va a gustar mi forma de predicar, no te va a gustar la música, no te va a gustar cómo se viste aquel, que otro, la lucecita. Hay miles de cosas que no te van a gustar. Pero hasta un parque temático pasa eso. Tú puedes ir a Disney a criticar. Las colas que hay que hacer, las filas para ver un pato. Ay, Dios mío. Un agua mineral, $10, pero es una locura. Es lo que me van a cobrar. Ay, que me parece que me sientan asaltando para aguantar ese perro. Ay, claro. Y te vas a salir loco. Porque ya te levantaste la mañana que te ibas a enfermar a Disney. O te levantas diciendo, yo voy a celebrar, voy a festejar, voy a disfrutar el día. Es cambiar el paradigma de la mente. Por eso uno debe preguntarse, a ver, ¿cómo vinieron estos pensamientos? ¿Cómo entraron en mi cabeza? Esto es para que uno piense que todo lo que pensamos viene de una tradición, de algo que nos dijeron, así se hacía. Entonces la construcción de la realidad es moldeada del modo subconsciente, a veces de otras personas que nos dijeron y que tienen más control de nosotros que lo que nos damos cuenta. A veces un pastor, un maestro, un padre, con mejor o peor intención, nos controlan nuestra manera de ser. Y decimos, esto se hace así porque así lo hacía mi mamá. Y porque así me enseñó el pastor. Y no lo razonamos. Y el Señor quiere que pensemos. El que piense que no hay que pensar, miren qué locura, el que piense que no hay que pensar, demuéstrame en las Escrituras donde el Señor dice que pasemos por las aguas del bautismo, dejemos los pecados y el cerebro flotando. Hay gente que cree eso, que hay alguien con una bolsa tirando los cerebros dentro de una bolsa, ya no lo va a necesitar, a partir de ahora es creyente. Entonces la gente que tiene miedo de pensar se le atrofia, porque la mentalidad filtra la información que no está de acuerdo con la perspectiva de tu realidad, y si no la filtra, la distorsiona o la expulsa, porque ya hay como cánones preestablecidos. Esa es la cautividad de la mente, los cánones, desaprender cosas. A mí me cuesta mucho predicarle
El público más difícil que yo he tenido son pastores y líderes. Después, el que sigue en difícil son los religiosos, los que tienen 30, 40 años en la iglesia, aleluya, que hablan así. Y después, público más fácil son los inconversos, gente que no cree nada, esos son sencillos. Yo voy a canales de televisión a veces y me dicen, ¿cómo es esto el evangelio? ¿Hay que dejar algo? No, le digo, vas a aceptar a Cristo en tu corazón, solo eso, todo sencillo. Y entonces el mensaje de salvación en 2 minutos. Esto mismo, versión religiosa. No comparto. No hizo llamado al altar. No leyó San Juan 3:16. O sea, ya se empieza, hay un paradigma. Y si son pastores, peor, porque ya lo saben todo. Nada los va a sorprender. Cuando uno abre la mente, yo le decía en el servicio anterior y le digo lo mismo, lean muchos autores. Si pueden, escuchen muchos predicadores. Escuchen. Jamás les diré, no escuchen, miren que algunos no tienen la doctrina, se van a confundir. Pero por Dios, eso sería un insulto a vuestra inteligencia. Escuchen todo, examinen todo, retengan lo bueno, quédense con todo lo bueno que Dios tiene de esos hombres de Dios. Y eso ensancha la mente. Eso nos enseña. Porque si me escuchan siempre a mí, la mente se te va a atrofiar también. Porque siempre es la misma voz, siempre es el mismo pastor. Tienes un padre, pero escuchen a los tíos. Yo creo que hay un momento que uno tiene que plantearse la difícil pregunta, ¿cómo llegué a ver al mundo de esta manera? El apóstol Pablo una vez le escribe a los romanos y le dice, no se amolden al mundo actual, sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es uno de los pasajes bíblicos que más se hace referencia y que menos sabemos aplicar. ¿Qué significa no se amolden al mundo actual? No está diciendo no se junten con el mundo, no hablen con los mundanos, no se saquen selfie con la gente que tiene un tatuaje. No dice eso. Cuando el apóstol habla de no amoldarnos al mundo, habla del patrón, porque el patrón de pensamiento que se forma en el interior de alguien que no tiene a Dios es muy diferente a alguien que sí tiene a Dios. Entonces, cuando la mente nuestra es renovada, es cuando podemos saber recién cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nosotros. Cuando la mente es renovada. Para renovar la mente, uno tiene a veces que ver el pasado con ojos nuevos. Hoy yo te decía, crear nuevos recuerdos. Es ver tu pasado con ojos nuevos. Por ejemplo, te habrá pasado de volver a tu casa paterna y ver que lo que te parecía gigantesco se achicó. A lo mejor decías, yo vi una plaza pero gigantesca, con unos juegos enormes. ¿La sacaron? No, es esa. Y los juegos enormes son esos. Pero tú eras chiquito y todo era enorme. En casa, en el fondo, teníamos un limonero que para mí era el árbol del bien y del mal. Estaba allá arriba, era gigantesco. La vieja, mi mamá tenía la costumbre, en la Argentina decimos la vieja a la mamá, en México le dicen la vieja a la esposa, ya lo aprendí. Entonces mi mamá tenía la costumbre de pegar en frío, es un don. Yo si no pongo la penitencia en caliente, a mí se me olvida. A mí los nenitos me miran con los ojitos así y ya no puedo poner más penitencia. Ya, perdón, está bien, listo. Entonces tengo que aprovechar que estoy enojado para poner la penitencia. Pero mi mamá decía, no importa, ándate nomás. Esta nota baja, ¿qué es esta nota? ¿Qué es este cero? No, pero mamá, ahora te agarro. Y yo escapaba al limonero, al fondo, y subía. Eran ramas y ramas y ramas. Yo digo, acá no sube ni Tarzán, allá arriba. Mamá se para abajo y decía, ya vas a bajar. Porque vas a querer orinar, llegás a orinar de arriba, te mato. Vas a querer orinar y vas a querer comer. Y cuando tengas hambre te voy a estar esperando. Y yo pensaba en mi mente, miren qué torpe mi mente. Yo decía, en 8 horas se le tiene que pasar el enojo. Como que ¿quién le dura un enojo 8 horas? ¿A Trump? ¿A nadie más? ¿A Maduro? ¿Quién le dura un enojo 8 horas? Así que me quedaba en el árbol. Cantaba, por ahí cantaba un corito fuerte para que diga, mirá, lo tocó el Señor, no le puedo pegar a alguien que el Señor está ungiendo. Y bajaba del árbol
así, ¡paf! El cachetazo. Eso es un don, un talento. Me pegaba con la misma bronca que hace 8 horas, ¿eh? Y te miraba como los mafiosos, nada personal. Era Al Capone la vieja, Al Capone. Y de grande fui a casa y un día le pregunto a mi papá, ¿y el limonero lo cortaron? No. Lo achicaron. ¿Cómo se va a achicar? Parecía un bonsái el limonero, estaba así. Y yo digo, pero, no puede ser. No es el mismo. Es el mismo. ¿Pero lo podás? No, ¿cómo voy a podar? Y a ese yo me subía, era chiquito. Y yo dije, acá mi mamá me podía bajar de un cachetazo así, yo no me di cuenta. Yo me sentía en la copa del mundo. Entonces, miré mi pasado con ojos nuevos. Hay recuerdos que se van agigantando por tener los ojos viejos. Y esos recuerdos nos van marcando, los monstruos son más grandes, los árboles son más gigantescos, la plaza era más gigantesca, nuestro hermano era más malo de lo que pensábamos, papá era más borracho de lo que pensamos, porque agrandamos los recuerdos, porque no los vemos, porque no renovamos nuestra mente. Entonces no podemos ver la agradable y perfecta voluntad de Dios para nosotros, como dice Pablo, porque nuestra mente está moldada a la vieja vida, a la forma en esa perspectiva en que nos criamos. Y esto quiero que lo escuchen con mucha atención antes de culminar, porque a lo mejor es la revelación más importante de este mensaje. Siempre pensé en la voluntad de Dios como una perspectiva lineal. Por ejemplo, que la voluntad de Dios era una cuerda floja por la que caminábamos o nos caíamos. Entonces, te casabas con la voluntad de Dios. Dios preparó una persona para ti. Entonces andabas por la cuerda ahí que no te podías, que te casabas con otro y te fregaste, porque no era lo que Dios tenía. Entonces había un montón de gente con miedo a casarse porque, a mí me gusta, pero a ver si no le gusta a Dios. Y Dios dice, tu abuela si te va a acostar vos con ella, no yo, así que elegíla. Y esta perspectiva, lo mismo para el trabajo, para lo que voy a emprender. Pastor, ore por mí porque quiero estudiar la carrera que Dios quiere que yo estudie. Y Dios no me muestra qué carrera debo seguir. Ore por mí porque quiero saber qué auto me voy a comprar. Ya tengo platita ahí y quiero que sea el auto que esté en la perfecta voluntad de Dios. A ver si compro uno que no es la perfecta voluntad de Dios. No sé qué yogur comprar. Si descremado o con crema, porque no quiero que no sea la perfecta voluntad de Dios. Gluten free o harina natural, porque no quiero comer algo que no sea la perfecta voluntad de Dios. Y andamos así como que, era una cuerda que andamos así como los equilibristas, por la cuerda floja. Y esta perspectiva limitada del futuro nos hacía hablar de la voluntad perfecta y la voluntad permisiva. Yo hablé de esto el domingo pasado. Entonces, en la vida te iba bien porque estabas en la perfecta voluntad de Dios. Te empezaba a ir mal y porque estás en la permisiva. Como que si te caías de esa cuerda floja, estás viviendo una visión misericordiosa de un plan B divino. Es la misericordia de Dios. Es que no sabe que me tocó un marido terrible y es la voluntad permisiva. No era el que te tenías que casar, era aquel. Este gordo es el plan B. ¿Ustedes creen que Dios, cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, quiso hacer robots? Gente sin poder elegir. El futuro es más complejo que eso, es más hermosamente complejo. Para mí tiene sentido que un Dios infinito nos preparara un universo infinito de futuros. Hay un montón de futuros que nosotros decidimos conforme el filtro de nuestra mente. Cuando Pablo dijo, comprueben cuál es la perfecta voluntad de Dios para vuestras vidas, no hablaba de un sendero, una línea, un camino. Y si el futuro no es un camino, si existiera innumerables futuros que Dios tiene para ti y que están esperando ser estrenados, pero nuestra mente moldeada no nos permite caminar por ahí. Yo recuerdo una palabra que fue muy similar a la que Dios le dijo a Josué. Dios le dice a Josué, todo lugar que pise la planta de tu pie. ¿De quién es la iniciativa? ¿De Dios o de Josué? ¿Del pie de Josué o de Dios? Porque Dios le tenía que haber dicho, cuidado, yo te voy a decir dónde poner el pie. No lo vas a poner en cualquier lado,
Porque yo solo te voy a bendecir en mi perfecta voluntad. Dios le dijo, donde pongas tu pie, donde pongas tu mano. La palabra está llena. Lo que emprendas, te daré favor para conmigo y para con los hombres. ¿Qué es eso? Favor. Que entras a cualquier lado y cambia la atmósfera. Tiene favor para los negocios, para la pareja. Tiene favor para emprender. Dios dice, yo te daré favor donde pise tu pie. Donde pongas tu mano te va a ser de bendición. Y recuerdo que el Señor me dijo, donde veas, hasta donde veas te daré. El día que pares de ver, dejarás de crecer. No me lo olvido más. Porque la responsabilidad de ver estaba en mí. No en encerrarme como un cerebro perezoso, si Dios quiere que me vengan a golpear a mi puerta. Me di cuenta que yo podía hacer lo que quería. Yo me crié y todo era pecado. Todo era malo. Entonces me puse a pensar que Pablo conecta tener una mente nueva con crear un futuro nuevo. Él dice, el futuro no es lineal, es dinámico. El futuro no es determinado, es creado. Por eso es fundamental que conozcamos nuestra mente, porque es mediante la transformación de la mente que podemos ver el futuro que Dios tiene. Tu mentalidad es el filtro por la cual vas a ver el futuro. Algunos dicen, no veo nada, no veo nada, no veo nada, porque tienen un filtro. Otros dicen, yo veo un montón de cosas. Entonces muchas veces vamos por la vida como que hay dos opciones: la voluntad perfecta o la voluntad del demonio. ¿Estás con Dios o con el diablo en cuanto a decisiones? No hablo de salvación. En cuanto a decisiones, ¿lo que Dios escogió para mí o lo que yo escojo para mí? Yo quiero saber qué es lo que Dios quiere para mí. Y nos quedamos estáticos sin hacer nada. Entonces yo creo que el futuro respeta el mismo diseño original del huerto del Edén. Había solo un árbol que no se podía comer, solo uno. Del resto coman de los que quieran. Eso es la creatividad de un Dios infinito. No había dos árboles, porque vivimos la vida como que hay un árbol del bien y un árbol del mal, la voluntad perfecta y la permisiva. Y sin embargo Dios dice, no, así yo no creo las cosas. Fue en el huerto del Edén igual que ahora. Hay infinidad de futuros para ti. Puedes comer, puedes atreverte, crea, estudia, prepárate, capacítate. Hasta donde la mente te da vas a poder. Solo un árbol no toques, el pecado. Solo un árbol. Sin embargo, a mí me criaron que había solo un árbol bueno, la voluntad de Dios. Todos los demás árboles eran malos. La tele era mala, el teatro era malo, vestirse era malo, jugar al fútbol era malo, hablar, contar un chiste era malo, mirar una película era malo. Eran todos árboles malos. Yo estaba en el medio del huerto con todos árboles podridos. Para donde miraba había pecado, para donde miraba había pecado. No había manera de no pecar. Y los de mi edad no pecábamos no porque éramos santos, porque nos faltaban recursos. No teníamos celular, no teníamos auto, no teníamos internet, no sabíamos ni cómo se pecaba. Pero todo era malo, todo lo que se inventaba era malo. La música era mundana, el entretenimiento era mundano, mirar el fútbol era pecado, mirar el boxeo era pecado. Digan que no había foto, ni selfie, ni nada de eso, si no nos hubiesen arrancado la cabeza. Se dio vuelta el huerto para algunos. Hay solo un árbol de vida y todo lo demás son árboles de muerte. No, en el huerto había un árbol de muerte y todos los demás eran árboles de vida. Entonces el futuro, son muchos futuros hasta donde te atrevas a ver. Deja de decir, Señor, quiero que me reveles el logo de la empresa y qué va a ser mi empresa y de qué tengo que hacer. Dios no va a trabajar por vos, hace trabajar el cerebro. Tú tienes que decir, Señor, tú me diste cerebro, tú me diste forma de aprender. Tengo cursos online, hay cursos gratuitos, hay cosas que puedo aprender sin dinero. Yo voy a forzarme, voy a leer, voy a ser autodidacta, porque hasta donde yo crea, yo sé que donde ponga la mano, donde ponga el pie, se me van a abrir las oportunidades. ¿Lo crees de verdad, sí o no? ¿Lo crees? Hay muchos árboles y a la gente le cuesta eso. El problema conmigo es, decídase, ¿qué es? ¿Actor o pastor? Decídase, o es conductor de televisión o payaso, diga que soy todo. Porque hay un montón de árboles. Y eso es maravilloso. ¿Por qué me tengo que decidir? ¿Por qué me tengo que decidir? Porque a la gente le gusta meterte en una cajita y ya está, no molesta, está en la cajita de pastor. No. Yo voy a un canal y digo, no me presente como pastor.
Porque si me presentan como pastor, inmediatamente el periodista, y eso de los diezmos, hay un montón de prejuicios. Entonces Pablo, cuando le convenía, se hacía presentar como ciudadano romano. Cuando le convenía, era discípulo de Cristo. Cuando no, entraba porque había crecido a los pies de Gamaliel. Entonces eso le permitía ser un topo. Entonces en lugar de digo, autor y conductor de televisión. Si yo lo que quiero es promocionar que vengan a escucharme de Cristo en el Auditorio Nacional. ¿Para qué tengo que decir yo soy pastor, aleluya, doctorado en divinidades, aleluya? Para que la vieja al otro lado esté feliz. Pero esa mentalidad es, comió de otro árbol. Pero hay un montón de árboles para comer, que están buenos, que hasta donde te atrevas a ver, Dios te va a bendecir. Entonces, cuando la mente se ensancha, cuando tu mente crece, ves no solo una partecita de Dios, ves todo lo que no vas a terminar nunca de conocer al Creador, pero empiezas a ver mucho de Dios. Hay gente que se queda con que Dios lo salvó. Doy gracias a Dios por la salvación de mi alma, perdón mis pecados, la sanidad de mi cuerpo. Testimonio. Doy gracias a Dios por la sanidad de mi cuerpo, perdón de mi pecado, la sanidad. Y siempre lo mismo. Eso aburre. En una pareja, cuando repite las mismas formas de decir te amo, es porque surge del recuerdo y no de la creatividad. En el peor caso surge de la rutina o del desdén. ¿Me amas? Te amo, sí. Pero cuando tu mente se ensancha, buscas nuevas formas creativas de decirle a Dios que lo amas. Yo siempre digo, el astrónomo observa el cielo y contempla más que yo y que tú. Porque él dice, mira, esa constelación en la que él ve cosas que yo no veo, yo veo estrellas nomás. El astrónomo que estudió las constelaciones las disfruta más. El experto en genética estudia el genoma humano y disfruta más. El oceanógrafo pasa las barreras del coral y disfruta más las especies. El físico disfruta los detalles de cada molécula. El músico disfruta una melodía. A veces dice el músico, ese acorde me encantó y cómo subió. Es increíble cómo subió a una sexta y después a una novena. Y yo lo único que escuché es chiquipum, chiquipum, chiquipum. Es lo único que yo escuché. Y él escuchó todo porque sabe los instrumentos y disfruta. El que aprende sobre ópera va a la ópera y disfruta. Yo veo una señora gorda sufriendo. Y el que está en la ópera llora. Yo digo, sáquenle la muela ya. Si ustedes alguna vez cenaron con un sommelier es el que cata el vino. Hace así, dice, me encantan los tonos de madera. En barril tiene más de 20 años de añejo. El borracho dice sirvan. El borracho dice vamos. No tiene más grande. O sea, el borracho huele el corcho y ya está. Y cuando uno adora con ignorancia, con el cerebro pequeño, la adoración está vacía. Y Dios no solo quiere que le adoremos, quiere que sepamos por qué le adoramos. Dios es espíritu y quien lo adora deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y nosotros pensamos que lo intelectual y lo espiritual son mutuamente excluyentes. Si uno es espiritual no puede ser intelectual. Y si uno es intelectual no puede ser espiritual. Sin embargo, cuando uno adora con la mente ensanchada, esa adoración nace de un gran descubrimiento, no de un gran deslumbramiento. Como en el amor, te puedes deslumbrar unos días, unos meses. Si no hay amor, el deslumbramiento se va con el primer eructo. Con el primer gas, la primera flatulencia se fue el deslumbramiento por la ventana.
Pero si descubres a la persona y vas descubriendo y te vas enamorando cada día más, el deslumbramiento es un tema menor. En la adoración hay gente que viene a la iglesia y deja de venir a la primera de cambio. Me enfrié, me vino la crisis, Dios no me prosperó, puse el diezmo y no me multiplicó. Y no va descubriendo a Dios, no hay razones para que pueda adorar. Y continuamente la Biblia dice que le adoremos con cántico nuevo, porque hasta Dios se aburre de los cánticos viejos. Con cántico nuevo, con nueva poesía. A medida que más amas, necesitas nuevas poesías, necesitas nuevas prosas, nuevas melodías, un nuevo dialecto. Porque si le dices a alguien de la misma manera que lo amas, siempre de la misma manera, te va a dejar de creer. Porque, insisto, nace de la memoria en lugar de la imaginación, nace del desgano, de la rutina. Por eso hay que ensanchar la mente, para que seamos adoradores verdaderos. Gente que cuando adora llore porque diga: ay, Señor, es tanto lo que me dio, lo estoy descubriendo día a día. No hay forma de decirle: adore, ¿a qué vino? Cambie esa cara, vamos a ejercicio, puesto de pie, dígale que está a su lado. Cuando hay que despertar a alguien porque el cerebro se le atrofió, es imposible que vengas a la iglesia y te haya que despertar o hay que hacerte ejercicios para que adores. Si adoras con ojos nuevos, si cantas con una boca nueva, vas a ver que lo sagrado no se te vuelve común. Termina el domingo y ya estás esperando el otro. Estás adorando, sirviendo, pero eso es porque la mente se ha ensanchado. Lee, ten una dieta de lectura. Siempre se lo digo a nuestros líderes. Lee, capacítate. Hoy no hay excusa para decir: yo no tengo tiempo, no puedo.